Bueno, yo soy Irene Montequi, trabajo como gestora de proyectos en Bioforge, como José Carlos Rodríguez Cabello, y yo en esta jornada voy a dar un poco las pautas menos técnicas para la preparación de propuestas de éxito, relacionadas sobre todo con la parte de la memoria científica, la parte menos técnica de la memoria científica y los apartados de capacidad formativa, impacto y presupuesto. De acuerdo, empiezo hablando un poco del plan de trabajo y de estos aspectos formales que comentaba que en los que me voy a centrar durante mi charla. El plan de trabajo, además de ser la base para planificar las actividades, describirlas de una manera técnica, hay que considerarlo también como la base que determina los recursos humanos y financieros que requiere el proyecto, en el sentido de que no debe de haber ninguna incoherencia entre el plan de trabajo y el presupuesto del proyecto. No debe de existir ningún ítem, ningún servicio, equipamiento fungible, personal, que se describa o se solicite en la parte financiera y no esté recogido en el plan de trabajo. El plan de trabajo tiene que ser redactado de una manera concienzuda, coherente y ordenada, y tiene que dar idea de que es un proyecto planificado con tiempo. Tiene que dar una idea seria y de que el IP del proyecto tiene interés real en el proyecto. Y para ello el plan de trabajo tiene que estar organizado adecuadamente y dividido de una forma coherente en paquetes de trabajo y tareas. No se oye bien, ¿no? Cuando me giro. Tú me dices. Así mejor. Sí, pero no te... Ah, vale. Bueno, cada uno de los paquetes de trabajo y de las tareas debe recoger toda la metodología, toda la parte metodológica, los procedimientos, la tecnología que se va a utilizar, y debe de recoger también, debe de identificar qué investigadores van a realizar cada una de las tareas. Esta asignación del equipo de investigación a las tareas tiene que ser al mismo tiempo coherente con las capacidades y la experiencia que se ha quedado reflejado en la parte de los currículums que adjuntamos también a la propuesta. Si identificamos determinadas capacidades o experiencias en un investigador, le deberíamos de asignar el trabajo de la tarea relativa a esa experiencia, incluso el liderazgo de la misma. En cada paquete de trabajo y tarea es conveniente identificar un líder. No tiene por qué ser el investigador principal, sino el investigador más capaz para ello. Todos los paquetes de trabajo tienen que, como ya han dicho anteriormente José Carlos y Fernando, todos ellos hay que identificar los riesgos y los planes de contingencia asociados a esos riesgos. Un proyecto en el que los riesgos no están identificados, no se consideran, no será bien evaluado, no es realista pensar que no existe la posibilidad de fracaso en alguna de las partes del proyecto. Muy recomendable incluir paquetes de trabajo transversales, no científicos, relacionados especialmente con la difusión y diseminación de los resultados y con la transferencia de tecnología en el caso de que sea un proyecto que contempla transferencia. Esto además va a soportar luego el impacto de la propuesta, el hecho de que en el plan de trabajo hayamos considerado estos paquetes de trabajo. También hay que identificar todos los hitos y entregables, así como el momento temporal en el que cada uno de ellos va a ser logrado, y establecer de una manera clara y visual, a poder ser con un diagrama que voy a mostrar a continuación, tanto la interconexión de los paquetes de trabajo como la distribución temporal de los paquetes y de las tareas. Para ello es muy útil hacer uso de este tipo de diagramas de PERT y de Gantt o cronograma. El diagrama de PERT, bueno, lo veis de una manera muy rápida y visual, nos permite determinar cuál es la interconexión entre los paquetes de trabajo, qué paquete de trabajo o qué resultados de qué paquete de trabajo alimenta a qué otro paquete de trabajo, cómo están interconectados y cuál es la secuencia en que los paquetes de trabajo se van a ejecutar. Y en el caso de que, como os recomendaba yo, identifiquéis paquetes de trabajo transversales, contenido no técnico, una disposición de los bloques de este estilo deja bastante evidencia de cómo, por ejemplo, un paquete de trabajo relacionado con la diseminación interacciona con todo este bloque de paquetes de trabajo científicos. El diagrama de Gantt o cronograma es muy importante porque le da al evaluador una primera idea visual sobre la viabilidad temporal del proyecto.
debe de ser realista, no debe de ser ni muy ajustado, porque en ese caso está indicando dificultad para la ejecución, ni tampoco muy dilatado, porque un cronograma en el que se da la sensación de que le has dado demasiado tiempo a tareas que pueden no necesitarlo, va a hacerle pensar al evaluador que hay una falta de productividad o una incapacidad en el equipo de investigación. Esto es relativo a la parte de la propuesta científica. En cuanto a la sección del impacto, que os comenté antes que iba a abordarla, bueno, decir, aquí muestro los criterios de evaluación que ha publicado el Ministerio en la convocatoria 2019 de retos y de generación de conocimiento. El impacto tiene un peso de un 30% en el apartado de retos e investigación, bastante menos en el de generación de conocimiento, pero en retos es un 30%. Es que es exactamente el mismo peso que tiene el equipo de investigación y la calidad científica de la propuesta. Entonces, es un apartado realmente importante, que yo entiendo que al investigador en muchas ocasiones le cuesta escribir, no porque sea complicado, por la dificultad que entraña escribir sobre el impacto, sino probablemente por la falta de costumbre de escribir sobre este tipo de temáticas. El impacto debe ser tenido en cuenta, debe de ser trabajado y debe de considerarse como una parte importante de la propuesta. Esos 30 puntos o ese margen de 30 puntos puede decantar la propuesta hacia ser financiada o no. O sea que ahí debemos de aprovechar esa ventaja y darle un poquito de importancia y trabajarla el tiempo que requiere, con el rigor que requiere. Para ello yo os aconsejaría que describierais el impacto esperado con datos, soportando las afirmaciones que se hacen con datos numéricos y con referencias bibliográficas, de la misma manera que se hace con el apartado de la propuesta científica. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con datos numéricos? Si estamos hablando sobre el impacto científico-técnico, como decía antes Fernando, deberá ser soportado con datos de índices de impacto hacia el que apuntamos con nuestras publicaciones. Es conveniente determinar en qué área vamos a publicar, a qué revistas apuntamos, qué factor de impacto tienen, en qué cuartil están, incluso compararlas con el índice de impacto medio del área en el que estamos apuntando y dejarle la evidencia al evaluador de que tiene un impacto científico-técnico importante la propuesta porque mejoramos el índice de impacto medio en tantas unidades. En el caso de que la propuesta contemple transferencia tecnológica, yo aconsejo dedicar el apartado del impacto, dedicarle un párrafo a hacer un estudio básico de vigilancia tecnológica, pero básico totalmente, nada complicado que pueda suponer la utilización de herramientas o de servicios de los que no disponemos. Simplemente una búsqueda en Google, en algún buscador de alguna agencia de patentes, que tienen en algunas ocasiones buscadores gratuitos, y hacer un estudio, presentarle al evaluador un estudio sobre cómo está el estado actual de las patentes en el área en el que estamos presentando el proyecto. Cuántas patentes han sido presentadas o aceptadas en los últimos 10 años en ese área y posicionarnos un poco entre nuestros competidores en ese aspecto. Si abordamos el impacto socioeconómico, tendremos que dar también datos numéricos socioeconómicos, evidentemente. Tendríamos que hacer referencia al porcentaje de población, por ejemplo, afectada por la problemática que hemos identificado, en términos absolutos, relativos, o incluso al abordar la parte económica, hablar del ahorro económico que suponen las soluciones que nosotros proponemos o el impacto económico que tiene actualmente la tecnología que se está usando, cómo lo mejora la nuestra, cuantificándolo y referenciándolo. No tienen por qué ser referencias bibliográficas a revistas científicas, pueden ser a estudios sociológicos o a páginas web o a organizaciones, no sé, referenciar a la Organización Mundial de la Salud o a alguien que haga estudios que tengan cierto peso y cierto sentido. Pero cuando afirmamos algo y lo datamos, hay que indicar de dónde sacas esa referencia. No porque estemos en un apartado no científico debemos obviar esta parte. Y como siempre, y lo vuelvo a comparar con la parte de la memoria científica, facilitarle al evaluador la lectura de los datos con tantas representaciones gráficas como sea posible, tablas, curvas, diagramas de barras, figuras en general.
Esto en cuanto a la manera de escribir el impacto, en cuanto al contenido del impacto, bueno, yo pienso que en una propuesta, sobre todo en retos e investigación, debemos dividir el impacto en dos grandes bloques, el impacto científico-técnico y el impacto socioeconómico. El impacto científico-técnico tiene que recoger estos puntos que enumero aquí. En caso de ir a generación de conocimiento, pues los avances significativos en la generación de conocimiento que aportamos, y en el caso de ir a retos, la contribución de los resultados a las necesidades del reto, ¿no? Tener en cuenta que los equipos multidisciplinares y que pertenecen a distintas instituciones e incluso distintas nacionalidades, a este tipo de equipos se les va a presuponer un mayor impacto científico-técnico. Se considera que este tipo de equipos multidisciplinares tienen más que aportar y van a provocar un mayor impacto, mayores publicaciones y mejores. En un apartado de impacto científico-técnico no podemos olvidarnos de un plan de diseminación de los resultados que comentaba antes Fernando, e indicar a qué sectores de la sociedad le queremos hacer llegar nuestros resultados, sectores no solamente de la comunidad científica, agrupaciones de empresas, la función pública, asociaciones de afectados por una determinada problemática, etcétera, etcétera, y decir de qué manera les vamos a hacer llegar a mostrar nuestros resultados, con publicaciones, publicación de folletos, notas de prensa, congresos, workshops, etcétera, etcétera. También hay que recoger en este apartado si el proyecto, vuelvo a decir siempre, si el proyecto contempla transferencia, un plan de protección de la propiedad intelectual generada. Y en el caso de tratarse de proyectos coordinados, habrá que describir claramente cómo se va a distribuir la propiedad intelectual que se genera en el marco del proyecto. Y en cuanto al impacto socioeconómico, bueno, hay que desarrollar la necesidad socioeconómica de llevar a cabo el proyecto, identificar sectores de la sociedad que se beneficiarán de los resultados alcanzados y describir claramente los beneficios tanto directos como indirectos que va a recibir la sociedad de nuestros resultados, en términos pues, de mejora de la calidad de vida, de mejora de acceso a conocimiento, de ahorro económico, tanto del individuo como de la sociedad, como del sistema nacional de salud, como de las empresas o del ámbito en el que estemos circunscritos. Hay que indicar y hacer mucho hincapié en el posible carácter transnacional de la problemática, si es que la problemática que hemos identificado y al que abordamos en nuestro proyecto tiene un carácter internacional. Esto es importante por un doble motivo. Si la problemática tiene un carácter internacional, el impacto alcanzado evidentemente va a ser mayor, y eso hay que resaltarlo. Abordamos una problemática que afecta a un sector transnacional, el impacto va a ser importante, y además el hecho de que sea internacional la problemática va a hacer que el equipo mejore su capacidad de internacionalización y que tras nuestro proyecto Plan Nacional podamos abordar incluso un proyecto europeo. Y esto hay que dejarlo claro, todas las opciones que nos abre el hecho de estar tratando con una problemática que tiene esa dimensión internacional. En los casos que se requieran hay que considerar aspectos de inclusión social como dimensión de género, impacto asociado al ámbito de la discapacidad y este tipo de asuntos. Y otro tipo de impactos sociales que puedan ser más específicos de determinados proyectos. Por ejemplo, se me ocurre el impacto medioambiental. Si existe un claro impacto medioambiental, hay que dejarlo patente. Desde el punto de vista económico, hay que darle una justificación al proyecto, hay que hablar de qué reducción de costes supone la solución que nosotros planteamos, de qué retorno económico hablamos, qué generación de empleo va a ocurrir cuando nuestro proyecto llegue a la sociedad, o cualquier otro valor añadido que pueda tener el proyecto sobre la sociedad. En caso de que haya un sector económico claramente beneficiado con los resultados de nuestro proyecto, identificarlo y decir de qué manera va a contribuir a él. El hecho de contar con entes promotores observadores, creo que se llaman, sí, industriales, o incluso con personal procedente de industria en la propuesta como parte del equipo de investigador, le da una mayor dimensión económica al proyecto y refuerza nuestro impacto económico. Entonces es recomendable que,
si tenemos la opción, metamos gente procedente de industria, siempre igual es más complicada esta vía, sino intentar la vía de que haya un ente promotor observador industrial que apoye nuestra investigación y que quede constancia de ello en la propuesta. A ver, ya para acabar con el impacto económico, pues lo que comentaba un poco antes, hay que dejar claro qué medidas están previstas para la explotación de los resultados, identificar de qué resultados explotables se van a generar, cómo los vamos a proteger, qué medidas de valorización se van a llevar a cabo incluso a proyecto terminado. Esto no ocurre en el tiempo de vida del proyecto, ocurre después, pero hay que dejarlo claro para darle peso a nuestro impacto. Y de qué manera es posible que los resultados acaben acercándose al mercado, si es que, vuelvo a decir, si es que abordamos la transferencia tecnológica. Otro apartado no científico de la propuesta que quería yo nombrar y dar 4 pautas, tampoco me voy a centrar mucho en él, es la capacidad formativa del equipo solicitante. Esto es lo que va a determinar si al proyecto se le dota o no con un contrato predoctoral para formación de doctores, con lo cual también es un apartado en el que el investigador supongo que entiende que es algo beneficioso recibir este FPI, esta beca FPI, este doctorando, entonces es un apartado que per se tiene importancia. Yo dividiría la capacidad formativa en 3 apartados, la que aporta el propio IP y el equipo solicitante, el equipo de investigación, y en este sentido hay que enumerar, por ejemplo, las tesis dirigidas en los últimos 10 años por el IP y el equipo. ¿Qué desarrollo científico profesional han tenido los doctores egresados? Destacar las carreras más brillantes de los doctores egresados del equipo investigador. Y en el caso de que exista el trabajo colaborativo previo entre los miembros del equipo de investigación y el IP, y se hayan codirigido tesis o otros proyectos de investigación, hay que ponerlo en valor también en este apartado, porque eso nos da la idea de que el equipo de investigación es un grupo consolidado, que no solamente tiene capacidad de hacer buena investigación y de traer financiación, sino que también tiene una capacidad formativa como grupo importante. Merece la pena también hacer hincapié sobre la capacidad formativa ya no solo del IP, del equipo solicitante, sino del grupo de investigación o departamento o instituto al que pertenezca el investigador principal. Y quizás aquí cada uno conoce mejor cómo se trabaja en su grupo, pero nombrar y hacer valer los seminarios de investigación, los workshops, la formación, manejo de equipamiento, las reuniones periódicas del grupo de investigación, todo lo que sea formación dentro del grupo, cada grupo la tiene muy clara cómo la organiza, se tiene que plasmar en esta parte de la propuesta. Y también cuál es la capacidad formativa que el IP y su equipo de investigación le ofrecen al doctorando fuera del grupo de investigación. Aquí un poco lo que comentaba José Carlos, hacer valer qué contactos nacionales e internacionales tienes, en qué redes participas, dónde vas a poder mandar a tu investigador a que se forme en el extranjero o en España, en qué centros de investigación de excelencia, con quién te relacionas. Nombrar también, merece la pena, los másteres o cursos dentro de la Universidad de Valladolid a los que el investigador va a tener acceso. Y termino hablando rápidamente de la partida de presupuesto, porque me parece que ahora Esteban va a hacer algún comentario al respecto. Nada nuevo, porque lo han también puesto en valor José Carlos y Fernando. El presupuesto debe ser objetivo, ajustado y, sobre todo, justificado. Lo que os comentaban ellos, no pensar que por pedir mucho dinero nos vamos siempre a vender mal. No tiene por qué. El Ministerio aplicará sus recortes que estarán motivados por las partidas presupuestarias, la dotación presupuestaria y las propuestas que hayan sido evaluadas como financiables, y en base a eso aplicará el recorte sobre lo que hayamos pedido. Y si es justo, el recorte será exclusivamente proporcional a esa parte. Hay que desglosar las partidas en los conceptos correspondientes. Vienen a ser, en resumen, estos hay más subconceptos y son más
más complejos, pero están muy bien descritos en la convocatoria. Entonces, yo creo que a la hora de diseñar el presupuesto es bueno que tengáis la convocatoria delante porque desglosan muy bien los apartados y qué limitaciones hay en cada apartado. Así, en términos generales, el personal tiene que estar muy bien justificada su necesidad, indicar qué categoría de personal quieres contratar para hacer qué tareas y no darle demasiado peso en la propuesta a las tareas que va a hacer este personal, o por lo menos no darle tareas en exclusiva, porque entonces eso condicionaría la viabilidad del proyecto. Viabilidad. No están demasiado bien vistos los proyectos que tienen una partida de viajes, dietas y alojamientos demasiado elevadas o desproporcionadas, porque da la sensación de que estamos intentando buscar una herramienta que nos permita viajar, por supuesto, con fines científicos y para trabajar, pero es para este tipo de intercambios que nos proporcionan los viajes. Existen otras líneas, otras vías que son redes a las que podemos aplicar y que tienen grandes partidas presupuestadas para intercambio de investigadores, para viajes y para este tipo de cosas. No es este el caso. El equipamiento debemos de indicarlo bien y en el caso de tener claro qué equipo necesitamos, describirlo, motivarlo y contar y describir el presupuesto que se le asigna. En el caso de que no queramos un equipo en concreto, pero sí queramos asignar una partida del presupuesto a la posible compra de una serie de pequeño equipamiento de laboratorio cuya necesidad pueda eventualmente surgir durante la ejecución del proyecto, en ese caso mi recomendación es que enumeréis todos los posibles equipos que podáis adquirir con esa partida de equipamiento. Quizás acabéis comprando un agitador, pero nombrad el agitador, la estufa, todo lo que posiblemente pueda cubrir ese amplio abanico de equipos que vosotros a día de escritura del proyecto no sabéis que vais a necesitar, pero que es posible que luego necesitéis. Como no lo sabéis definir en ese momento, haced una relación larga de equipos. Lo mismo con el fungible, lo más descrito posible, el tipo de fungible y para qué. Se financia la publicación y protección de resultados en esta convocatoria. En cuanto a publicación es financiable el Open Access, con todos los gastos que tiene el acudir a revistas de acceso abierto, y también la revisión y traducción de textos. Y en cuanto a la parte de protección de resultados, importante, solo se financia la presentación y mantenimiento de patentes que han surgido en el ámbito del proyecto y durante el tiempo de ejecución del proyecto. No se financia el mantenimiento de patentes anteriores. Se financia la diseminación de resultados, inscripción a congresos, conferencias y la formación de personal, también asistencia, organización de actividades formativas. Estos dos puntos han de estar nombrados tanto en el plan de trabajo como en la capacidad formativa del equipo de investigador. La subcontratación se financia hasta un 25%, creo, si no me equivoco, Esteban ahora nos lo contará mejor. Gastos de auditoría hasta un máximo de 1.200 euros, acceso a servicios centrales, infraestructuras científico-técnicas singulares, grandes instalaciones científicas, está también financiado. Pero en este punto no entro más porque creo que voy a darle paso ahora a Esteban. Sí, esta es la última, he terminado.